Esta práctica es una prueba peligrosa, ya que obtenemos una tensión varias veces superior a la que tenemos en casa, que es 230 voltios. Por tanto, es básico tener en cuenta estos consejos. No realizar esta prueba en casa. Solo debe ser realizada por profesionales y expertos en el sector. Y si lo haces, no exceder bajo ningún concepto la tensión resultante poniendo más transformadores. Los cables normalmente utilizados no garantizan su aislamiento por encima de la tensión especificada en sus fichas, y los transformadores tampoco, pudiendo ocasionar un accidente grave, por ejemplo, una perforación por falta del aislamiento adecuado. Nos debemos asegurar que nuestros cables soportan al menos 750 voltios. Yo, en esta práctica, no me quiero arriesgar a tener un accidente. Por tanto, utilizo cables y terminales nuevos para minimizar en todo lo posible el riesgo. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de esta práctica. Alimentamos nuestro primer transformador con los cables nuevos que acabamos de crear en fase y neutro a 230 voltios. De su secundario, que serán aproximadamente unos 13 voltios en alterna, mandamos los cables hacia una ficha para realizar unas derivaciones. De esas derivaciones irán a la parte de 12 voltios del primer transformador, a la parte de 12 voltios del segundo y a la parte de 12 voltios del tercer transformador. Vamos a realizar ahora las correspondientes mediciones en todas las borras de nuestros transformadores. Para ello, lo primero que hacemos es dar tensión y medir la tensión de entrada que tenemos en el primer transformador. Este primer transformador será el transformador reductor, el cual nos convertirá la tensión alterna de 230 voltios a una salida alterna de unos 13 voltios. Como vemos, tenemos 233 voltios. Apuntamos este dato en la libreta de resultados. Medimos ahora la tensión que tenemos en su secundario, que será la tensión reductora. En este caso son 12,78 voltios. Ahora medimos qué tensión tenemos en las entradas de nuestros transformadores en la parte de 12 voltios. Estos transformadores son transformadores reversibles. Como vemos, en el primer transformador tenemos 12,80 voltios. Es comprensible que nos dé este valor porque es el resultado de la salida del secundario de nuestro primer transformador principal reductor. En el segundo transformador tenemos otros 12,80 voltios. Y si todo está bien, el tercero nos tiene que dar el mismo valor, y efectivamente nos da 12,80 voltios. Ahora medimos qué tensión tenemos en sus salidas, que nos debe de dar aproximadamente, por lo que hemos estado viendo en otros vídeos, unos 200 voltios. En el primero nos da 201 voltios. En el segundo nos da también 201 voltios. Y el tercero 200. Ya tenemos por tanto vistas qué tensiones de salidas nos va a dar nuestros transformadores. De la misma manera que en el vídeo número 2 teníamos tensiones reductoras, ahora vamos a conseguir tensiones elevadoras. Y lo que hemos hecho ha sido enseriar estos dos transformadores, haciendo un puente de la fase del primero al neutro del segundo. Si medimos ahora entre los terminales libres, como las tensiones son aditivas, se nos deberían de sumar estas tensiones medidas anteriormente. Vamos a comprobarlo. Damos tensión y medimos. Tenemos ahora unos 405 voltios. Ahora quitamos tensión y enseriamos con un tercero a ver qué ocurre. Entramos ahora en la parte de obtención de tensión peligrosa. Por favor, precaución. Lo que vamos a hacer ahora va a ser enseriar el tercer transformador. Hacemos un puente de la fase del segundo al neutro del tercero, haciendo que sus tensiones se sumen y realizando la medición entre los terminales libres. Ponemos ahora el voltímetro en modo medir tensión de alterna. Si tu voltímetro no tiene escalado automático, tendrás que ponerlo en manual en el máximo que dé para medir esta tensión. Damos tensión
Y medimos ahora entre los terminales libres. ¡605 voltios! Como puedes ver, nuestro multímetro emite un pitido de forma rápida para avisarnos de que estamos en una tensión elevada peligrosa. Por favor, precaución. Vamos ahora a nuestra pizarra blanca para hacer un resumen de la práctica y sacar conclusiones de lo que ha ocurrido. En la primera parte de la práctica, nuestro esquema de conexión era este, donde teníamos nuestro transformador principal que alimentábamos a una tensión alterna de 230 voltios en nuestro primario, obteniendo una tensión secundaria de 13 voltios. Esta tensión secundaria de 13 voltios la llevamos a una ficha y de ella sacábamos 13 voltios hacia los secundarios del resto de transformadores. Esto era posible porque nuestros transformadores eran transformadores reversibles. Por lo tanto, ahora al meterle 13 voltios en su secundario, obtenemos en el primer transformador, en su primario, una tensión aproximada de 200 voltios. Y en el segundo transformador, también unos 200 voltios. Si enseriamos ahora los primarios de los dos transformadores de esta manera, obtenemos que ahora las tensiones se sumarán, porque serán tensiones aditivas. Si ponemos un voltímetro entre las bornas libres del primero y la borna libre del segundo, hemos obtenido aproximadamente una tensión de 400 voltios. Ahora, en la segunda parte de la práctica, lo único que hemos hecho ha sido añadir un tercer transformador. Para ello, hemos hecho un puente desde el primario del segundo hacia el primario del tercero. Por lo tanto, ahora tenemos los tres primarios de los tres transformadores enseriados, sumando por tanto las tensiones de cada uno, obteniendo una tensión de 600 voltios. La conclusión final que sacamos de esta práctica es que no debemos pasar de 600 voltios en la obtención de esta tensión, ya que los dispositivos muy probablemente no lo soportarían y los aparatos de medida no suelen estar preparados para medirla. Si añadimos dos transformadores más a nuestro esquema y los conectamos de la misma forma, tendríamos 5 tensiones aditivas de 200 voltios. Excederíamos los límites del reglamento electrotécnico de baja tensión, que establece que la baja tensión es hasta 1000 voltios. Por lo tanto, no sería de aplicación y tendríamos que usar el reglamento de alta tensión.